continuamente busquemos la guianza de Dios. Pedimos estas cosas, Señor, agradeciéndote la comprensión que has traído a nuestras mentes ahora, para que continúes haciéndolo en esta hora, Señor. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. En esta sección entramos a lo que yo llamo el propio sistema de la Biblia. En estos asuntos de la escatología es crucial que permitamos que la Biblia hable por sí sola, y debemos tener cuidado de no imponer nuestro propio sistema sobre la Biblia. Y cuando hablamos del sistema propio de la Biblia, hay aquí un asunto que yo llamo la doctrina bíblica de los dos siglos. Y tanto en esta clase como en la siguiente examinaremos este asunto. Lo haremos bajo dos títulos. En primer lugar, veremos el esquema básico de los dos siglos, de las dos edades, y luego veremos el esquema modificado o mejorado o optimizado de los dos siglos. Antes, sin embargo, de comenzar, debemos ver algunas palabras clave relacionadas. La palabra clave central aquí, bíblica, es una que se pronuncia en griego aion. En español conseguimos la palabra eón. Lo que necesitamos comprender acerca de esta palabra, que se refiere a una edad, una era o el siglo, es que no nada más se refiere no nada más se refiere al tiempo, sino que también es una palabra que se refiere al espacio. Y esto se ve reflejado en las dos maneras en que puede ser traducida. En ocasiones se le traduce como una palabra de tiempo, siglo, y en otras ocasiones se le traduce como una palabra espacial, mundo. Y creo yo que para comprender mejor el significado compuesto de esta palabra, podríamos referirnos a ella como una era mundial. Un autor dice que es un vasto periodo de tiempo marcado o distinguido por lo que sucede dentro de él. Gálatas 1:4 habla acerca de este siglo presente, malvado. ¿Será que este será un siglo malvado en el cielo también? No, por supuesto que no. Sabemos que no hay maldad en el cielo. Así que cuando Gálatas 1:4 habla acerca de esta edad malvada, no solamente habla de un tiempo en específico, pero habla de un lugar en específico. Es decir, este mundo, en este siglo. En Lucas 20:35 Jesús habla acerca de aquellos que son considerados dignos de obtener este siglo. ¿Qué pudiera significar esto? ¿No? ¿Acaso los malvados dejaron de existir en el siguiente siglo? Por supuesto que no. Todavía existen en el infierno. Así que Cristo no puede estar refiriéndose a todos los lugares. Cuando se dice que fueron dignos de llegar a ese siglo, se está refiriendo a haber sido tenidos por dignos de llegar a esa edad gloriosa, a ese siglo glorioso. Así que en textos como estos, el término se refiere a tanto un tiempo como un lugar. Así que en la Biblia tiene usted a continuación esta terminología. Si tiene el libro, puede ver el gráfico en el capítulo 5, en el que este siglo es contrastado con el siglo venidero. Sería bueno, si nos lo permitiera el tiempo, ver cada uno de los 18 versos en los que esta fraseología aparece, pero más bien quiero enfatizar que esta terminología del siglo actual y del siglo venidero ocurre a través de todo el Nuevo Testamento. A continuación les presento 3 declaraciones en las cuales podemos hablar acerca del propio esquema de la Biblia, el esquema de la Biblia propio. Y la primera de estas declaraciones es esta: tomando este siglo y el siglo venidero juntos, acaban con todo el tiempo, incluido el tiempo del estado eterno. Comprenden todo el tiempo, incluido el estado eterno. Todos los tiempos. Así, vamos a Mateo 12:32. Mismo capítulo. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, cuando Cristo dice que algo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿significa que quizá en algún otro siglo podrán ser perdonados? Por supuesto que no. Al decir que no podrán ser perdonados ni en este siglo ni en el siglo venidero, está en otras palabras diciendo que jamás serán perdonados. Es decir, que no habrá algún otro tiempo en el cual podrán ser perdonados. Y esto es precisamente lo que el Evangelio de Marcos dice que quiso decir Jesús. Marcos 3:29, pasaje paralelo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es decir, aquel que no fue perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero es decir lo mismo que nunca fue perdonado. Lo que es lo mismo de ser culpable de un pecado eterno. De modo que esta era, este siglo y el siglo venidero comprenden todo el tiempo. El mismo punto lo sugiere otro pasaje, mismo libro, capítulo 10 de Marcos, versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cómo podríamos tener vida eterna en el siglo venidero, a menos que el siglo venidero fuera eterno? De modo que este siglo es sucedido por el siglo venidero, y el siglo venidero es eterno. Veamos otro pasaje. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. El anterior fue Marcos 10, 29 y 30. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este pasaje contrasta la era actual con la era porvenir. Es decir, este pasaje dice acerca de esta era presente y la que ha de venir, este siglo. Eso es lo que dice aquí en el griego. Lo que debe usted notar es que aquí hay dos tipos de riquezas y dos tipos de vidas. Uno debe de ser generoso con la vida y las riquezas de este siglo, con el propósito de atesorar, valga la redundancia, tesoro para el siglo que viene, y que eche uno mano de aquello que es verdadera vida. Existe el que es tesoro en este siglo, y luego existe el que es verdadero tesoro del siglo que ha de venir. Y se le llama verdadero tesoro porque es eterno, y no puede ser perdido como sí puede ser perdido el del primer siglo, el del siglo actual. Está la vida de este siglo, y luego está la vida verdadera del siglo que ha de venir, por cuanto es vida eterna. De modo que aquí vemos estos contrastes entre los dos siglos, dos tesoros y dos vidas. La edad que ha de venir, el siglo venidero, es la verdadera edad, el verdadero siglo, y el tesoro que permanece, y la vida eterna. Así que de todo esto aprendemos que entre este siglo y el que ha de venir comprendemos todo el tiempo. Primera de Timoteo 6 también implica otra cosa. Implica la respuesta a esta pregunta: ¿cuándo es que este siglo comenzó? Bueno, también claramente vemos la respuesta. Este siglo es la era de la vida natural. Este siglo es la era del tesoro del mundo. ¿Por cuánto tiempo ha habido vida natural? ¿Por cuánto tiempo ha existido el tesoro del mundo? Desde el principio mismo del mundo. Este siglo es la era natural, que a través de Adán cayó en pecado.
Sin embargo, el siglo por venir es la era gloriosa que ha sido redimida a través de Cristo. De este modo, este pasaje y varios otros que hemos de ver muestra que esta era comenzó al iniciar el mundo. Esto también es implicado por muchas otras cosas en el Nuevo Testamento. Jesucristo habla habla como si esta era ya estuviera en existencia desde el inicio de su ministerio. Este siglo ya estaba en existencia cuando vino Jesús. En unos momentos más también revisaremos otro pasaje donde utiliza la frase: los hijos de este siglo se casan. Bueno, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo la gente se ha casado? Pues desde que inició el mundo. Y comenzó con Adán y Eva. Y sin embargo, el Nuevo Testamento habla acerca de este presente siglo malo. Pregunto, ¿cuánto tiempo hace que ha estado presente este siglo actual malo? Desde que Adán y Eva cayeron y fueron sacados del huerto del Edén. En otro pasaje también Satanás es llamado el Dios de este siglo. Pregunto, ¿cuánto tiempo ha sido Satanás el Dios de este siglo? Desde que Adán y Eva se dejaron vencer por su tentación. De modo que debemos de concluir con que este siglo inició con el comienzo de la historia humana y debemos también entender que el conjunto de este siglo y el siglo que ha de venir comprenden la totalidad de todos los tiempos. Vamos a resumir aquí un poco. No hay periodo de la historia humana antes de este siglo. Tampoco existe un periodo de vida humana entre este siglo y el siglo que ha de venir. Y no hay ningún otro periodo de tiempo tampoco después del siglo que ha de venir. Este siglo comenzó con el comienzo de la historia humana y el siglo que ha de venir sigue al siglo actual y al mismo tiempo el siglo venidero es eterno. Número 1 y número 2 ahora. Proposición o declaración número 2 es lo siguiente: este siglo y el siglo que ha de venir son cualitativamente estados distintos de la existencia humana, así como periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo. Vea usted Lucas, por favor, capítulo 20, Lucas 20. La mejor manera de comprender este pasaje que veremos en un momento es mantener en la mente su contraste. Capítulo 20 de Lucas, versículos 34 al 36. La diferencia que hay, el contraste, perdón, entre los dos siglos. Así que por favor, mientras leo el pasaje, usted mantenga en la mente este contraste. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Correcto. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Mira este pasaje y el contraste que habla acerca de estos dos siglos. En el contexto, Jesús está defendiendo la resurrección, pero al hacerlo nos da una cantidad de contrastes aquí. De hecho, son 4 los contrastes entre este siglo y el que ha de venir. El primer contraste es muy claro: los hijos de este siglo se casan, pero aquellos que son dignos de alcanzar aquel siglo no se casan, y ni se casan ni son dados en casamiento. También hay un segundo contraste. Este siglo se caracteriza por la muerte. En cambio, aquellos que alcanzan aquel siglo ya no mueren, son hijos de la resurrección. Y esto nos lleva al tercer contraste. Estos son hombres naturales de este primer siglo. Los hombres del siglo que ha de venir son hombres resucitados. Y en último lugar tenemos la habitación de este siglo y la habitación que ha de ser en el siglo venidero. En este primer siglo dice que los moradores han de ser malos.
Pero en el siglo que ha de venir, solamente algunos hombres alcanzan. Solo algunos son dignos, considerados dignos de alcanzar este siglo. Y son hijos de Dios, hijos de la resurrección. En ocasión le digo a la gente, puesto que considero que este pasaje es muy importante, que yo no construyo mi escatología a partir de Apocalipsis 20, sino más bien yo construyo mi escatología a partir de Lucas 20, porque este me da un sistema muy claro para la comprensión de la escatología bíblica. Ahora, si va conmigo a Mateo 13, podrá usted ver que lo que enseña Lucas 20 es aquí corroborado por la parábola Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora desde el 36 al 43 para la explicación de esta parábola. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje confirma Lucas 20, aunque no utiliza esta terminología del siglo actual y el siglo por venir. Sin embargo, divide el reino de Dios en dos periodos: el periodo de la siembra y el de la cosecha, y enseña que durante el de la siembra hay tanto trigo como cizaña. Sin embargo, cuando regresa Cristo en la siega, toma la cizaña para arrojarla al fuego, pero toma el buen trigo y lo mete a su granero. De modo que en el tiempo de la siembra se mezclan tanto hombres buenos como malos, pero después de la venida de Cristo solamente prevalecen los hombres buenos, es decir, el trigo. Ahora bien, volviendo al tiempo de la siembra, los hombres se encuentran en un estado natural. Ellos se casan, ahí mueren, como dice Lucas 20. Pero se nos dice que en el tiempo de la siega, los hijos de Dios resplandecen como el sol en el reino de su Padre. Y este brillar, resplandecer como el sol, se está haciendo referencia a su glorificación. Es decir, que han sido resucitados y glorificados. Y de hecho esto también hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento que se ocupan de pasajes del Nuevo. Verá así usted que este pasaje de Mateo 13 confirma el diagrama de Lucas 20. Si quiere ir conmigo a Daniel 12, puede usted darse cuenta de dónde es que Jesús tomó esta idea de el resplandor como del sol. Daniel 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una vez resucitados a la vida eterna,
los justos resplandecen como el firmamento resplandece. De este modo llegamos a la declaración o proposición número 3. Hemos estado viendo cómo existe una línea contrastando el tiempo de la siega con el tiempo de la siega, perdón, de la siembra con el de la siega. Mismo contraste que hay entre este siglo y el que ha de venir. Pero la pregunta es, ¿qué es esta línea que separa a ambos? ¿Será que el Nuevo Testamento identifica cuál es esta línea? Bueno, ese es el tema de la proposición número 3. Este siglo y el que ha de venir se encuentran divididos por el juicio de los malvados y la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo, la cual acaba con este siglo e inaugura el siglo venidero. Es decir, esta línea es la segunda venida de Cristo, que con él trae la resurrección de los muertos y el juicio de los malvados. Ahora, en el Nuevo Testamento podrá usted encontrar un masivo sustento, y ya de hecho revisamos algunos pasajes. Lucas 20:35 nos dice que alcanzar esa edad o ese siglo significa, o en otras palabras, significa que es alcanzar la resurrección de los muertos. El siglo venidero es el siglo de la resurrección. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento por entero, ¿en qué momento ocurre la resurrección? Pues ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios 15, 15 al 25. Y veamos solamente un pasaje. Volvamos a 1 Tesalonicenses 4:16 de 1 Tesalonicenses. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De modo que la segunda venida de Cristo, el descenso de Cristo del cielo trae consigo la resurrección de los muertos. Y así trae consigo la era de la resurrección. Y así trae consigo el siglo por venir. Revisemos Mateo 13. ¿A qué evento se refiere esta cosecha en este pasaje? Leemos aquí que la cosecha en el versículo 39 es el fin de este siglo. Y se nos dice también que los segadores son los ángeles. El Hijo del Hombre manda a sus segadores y recogen de todo el reino a los pecadores y los echan en el infierno. Y al final los justos brillan con la gloria de la resurrección. ¿Qué es lo que trae este evento, que desencadena este evento? ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, de acuerdo al Evangelio de Mateo, está refiriéndose a la segunda venida de Cristo. 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es en el tiempo de la siega en que el Hijo del Hombre manda a sus ángeles. Y aquí se nos dice que envía a sus ángeles en su regreso. Ok, ahora el siguiente capítulo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nuevamente, la siembra está dividida de la siega por la segunda venida de Cristo. Otra manera como podemos ver esta división es que vemos que en el siglo por venir los cristianos reciben vida eterna. Como dice Marcos 10:30, reciben vida eterna. Pero ¿cuándo es que los cristianos reciben vida eterna? Es decir, en el sentido glorioso de esa vida eterna. Bueno, esto sucede en la segunda venida de Cristo. Apenas leímos Mateo 25:31, que habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿cuál es el resultado de esta segunda venida del Hijo del Hombre? Y el juicio que con él trae. Vea usted el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, sí, Mateo 25:46. ¿Cómo es que los
cristianos reciben vida eterna, en este sentido glorioso futuro, lo reciben en la segunda venida de Cristo. He aquí entonces tres sencillas verdades acerca de este siglo y el siglo que ha de venir. En primer lugar, si juntamos este siglo y el siglo que ha de venir, comprendemos la totalidad del tiempo. Este siglo y el siglo que ha de venir son cualitativamente tiempos distintos, y este siglo y el siglo que ha de venir se encuentran divididos por la segunda venida de Cristo, que con él traen el juicio de los malvados y la resurrección de los justos. También quisiera hacer tres observaciones prácticas al respecto. Este es el sistema propio de la Biblia. No hay manera de concebir un sistema escatológico más sencillo que este. ¿Qué podría ser más sencillo que 2 siglos? No tenemos 21 dispensaciones, o 12, o 10, o 7. Solamente hay 2 siglos. El siglo actual y el siglo que ha de venir, ambos divididos por la segunda venida de Cristo. Este es el corazón, el centro de la escatología bíblica. Si uno es capaz de comprender este sencillo sistema, uno comprende ampliamente mucho más que la mayoría de los profesores, de los maestros proféticos. Entiendo que todavía quedan algunas dificultades. Y sé que usted se pregunta acerca de diversos asuntos, pero por un momento haga a un lado esas preguntas en su mente. Sea usted honesto con la Escritura. ¿No es acaso este el sistema propio de la Biblia? ¿Y no le parece increíblemente sencillo? Aquí en el esquema básico de las 2 edades, de los 2 siglos, tenemos un sistema escatológico muy completo. Así que la primera palabra u observación que tuve entonces fue la simplicidad o la sencillez, y la segunda observación es similitud. En la clase pasada vimos 4 sistemas diferentes de escatología. Vimos el amilenarismo, el posmilenarismo y 2 tipos de premilenarismo. Y mi pregunta ahora es sencillamente esta: si vemos el sistema bíblico, ¿a cuál de estos 2 sistemas se parece? Bueno, déjeme darle mi opinión. Yo no creo que se pueda encajar aquí el premilenialismo. ¿Por qué digo esto? Porque todas las formas de premilenialismo enseñan que después de la segunda venida de Cristo habrá un mundo lleno con hombres naturales que mueren, que se casan, que no han sido resucitados en un milenio después de la segunda venida de Cristo. Pero Lucas 20 y Mateo 13 que vimos enseñan que en el siglo venidero, una vez dada la resurrección, solamente hay hijos de Dios en una condición resucitada, y que no existen los hombres malos. Todos ellos han sido destruidos. Así que el problema para los premilenialistas es este: ¿cuáles hombres malos quedan para poblar el milenio? Así que el premilenialismo no puede poner el milenio dentro de este siglo, porque este siglo termina con la segunda venida de Cristo. De modo que si usted mete el milenio en este siglo, ya por definición no es milenio. Pero si eres premilenario, tampoco puedes poner el milenio de este lado en el siglo que ha de venir, porque no hay hombres naturales para poblar ese milenio, como vemos que es enseñado. De modo que las enseñanzas que hemos visto en estos 2 pasajes de los evangelios nos enseña que lo que sea que Apocalipsis 20 está enseñando, no puede ser que esté enseñando que haya un milenio lleno de hombres naturales que pecan, que se casen, que mueren, que son destruidos por el juicio de Cristo después de la segunda venida. Así que cuando ponemos la pregunta de la similitud, tenemos que decir que el sistema propio de la Biblia no es similar a sistemas premilenarios, pero es más similar a los otros sistemas que hemos estudiado. Yo tengo la sospecha de que la razón que la escatología nos parece tan complicada para muchos de nosotros es que el premilenialismo es difícil de encajar con algunas de las enseñanzas más simples y principales de la Biblia. La tercera palabra que tengo como observación, aplicación, es esta. Ya dije sencillez, similitud y sobrenaturalismo.
Algunos de los que creen como yo han sido llamados liberales, como aquellos liberales que niegan el nacimiento virginal, como aquellos liberales que niegan la creación del mundo en 6 días, como aquellos liberales que niegan la resurrección de Cristo. Bueno, déjeme aclararle que esto no es liberalismo, esto es cristianismo bíblico. Y este sistema es sobrenaturalista, no liberal. No hay proceso natural que pueda tornar este siglo en el siglo venidero. Dicho de otro modo, este siglo no puede evolucionar en el siglo que ha de venir. Este siglo solamente podrá volverse el siglo venidero si Jesucristo vuelve en gloria desde el cielo. Personalmente, literalmente, históricamente y gloriosamente, y no de manera secreta. Solamente ese hecho puede hacer llegar el siglo que viene. Esto no es liberalismo, es más bien sobrenaturalismo. Y no es cierto que si usted niega el premilenarismo, usted se ha vuelto un liberal. No es verdad. Solamente Cristo, en poder y gloria, puede hacer venir a este siglo venidero. Solamente la intervención sobrenatural de Él puede hacer que llegue la gloria del siglo venidero. Solamente puede este evento traerle al cristiano su esperanza. Oremos. Te agradecemos, Señor, por la esperanza de la resurrección, por la esperanza, Señor, del juicio de los malvados, por la esperanza de la segunda venida de Cristo en gloria. Te adoramos, te agradecemos. También oramos que incrementes nuestra fe y que tu mano esté sobre nosotros para bien, para servirte aquí, en lo que tú llegas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.